días, amigos de YouTube. Les deseo que tengan un buen día. Hoy vamos a hacer una cosa simple que se hace siempre al comienzo del día, que comenzamos con un pan. En este caso vamos a hacer un pan porque los que no podemos comer con sodio, hacemos el pan sin sodio, que es difícil de comprar. Aparte, quería hacer pan integral, entonces lo hacemos con harina integral y lo podemos preparar nosotros mismos. Cuando vos lo vas a comprar, a veces te dicen no tiene sal, no tiene sodio, en el hiper también, y resulta que se equivocan y en el hiper tiene un montón de sodio. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a preparar nosotros. ¿Cómo comienza esta masa? Y seguramente toneladas. Esta masa comienza siempre de líquido. Todas las masas comienzan de líquido. Por favor, que no te digan cualquier cosa, que no te vendan cualquier verdura, como se dice acá en Argentina, porque la masa no puede ser un masacote. No podés comenzar jamás una masa de un masacote, de un engrudo, una cosa que no la podés recuperar jamás. Por favor, chicos, la masa empieza de líquido y continúa líquido hasta que el gluten se activa. Por favor, es primordial. Bueno, no quiero renegar más. Lo que no quiero que le pase esto. Esto no es una masa, esto es un masacote, chicos. Esto no es masa. Bueno, perdón. Por favor, porque veo algunos que tiran cada ideas. Por favor, cada idea, que esto no es una masa. Bueno, vamos a lo nuestro. Primeramente vamos a tener acá 250 mililitros de agua potable. Como pueden observar, media taza de agua potable. Recuerden, como siempre, que vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen, primera prensada. Otro no, por favor. Otro no. También vamos a utilizar la harina, que como ven no es harina común. Es harina, bueno, no voy a mostrar la marca, es harina integral. No vamos a usar harina habitual, vamos a usar una harina integral. Como pueden ver acá, dice harina integral. Pueden usar levadura seca, como ven acá, o pueden usar levadura fresca. Yo recomiendo levadura fresca, pero recuerden que si utilizan levadura fresca, tienen que usar un cubo que viene un cubo completo. O sea, si es levadura seca, casi siempre se utiliza menos cantidad. Para esto se utiliza casi siempre un sobrecito de levadura que es de 10 gramos, pero yo voy a utilizar 2. Siempre utilizo 2. Entonces volcamos la levadura adentro del agua, no en la harina. El que te diga en la harina, que lo haga como quiera él. Yo lo hago como lo hago yo. Y vamos a poner los 2 sobres que vienen juntos. Es harina seca, pero se puede apreciar el aroma de la levadura cuando uno le está esparciendo, que le está tirando adentro del agua. Un olorcito de levadura fresca, y eso que está seca, es una levadura que está seca, está desecada. Y tiene un olor a masa madre espectacular. Acá mismo, y contrario con lo que dicen algunos, como lo hago yo, vamos a poner aceite de oliva extra virgen, que son aproximadamente un pocillito de café chiquito, o ponerle 4 cucharadas. 4 cucharadas. Yo lo hago a ojo, porque ya cuando uno lo conoce cómo lo tiene que hacer, ya es a ojo. Aproximadamente, yo para comenzar le pongo esto. Es a ojo como lo hago, pero son 4 cucharadas, viene a ser, ya está. No más, chicos. Con 4 cucharadas estamos bien. Lo dejo ahí. Y
Y ahora vamos a colocar la harina, que sería más o menos, calculo, unos 200 gramos para empezar. El 20% del paquete. Recuerden que aparte de ser una harina integral, es una harina de fuerza. Porque nosotros necesitamos que tenga fuerza un pan. No necesitamos que el pan sea muy... salvo que algún pan sea muy... necesite que sea muy ligero. Como los panes lactal, como los panes que son ligeros, son más... más esponjosos, más no esponjosos, son más livianitos, vos lo sentís como si fuera un algodón. Bueno, ahora vamos a batir contrariamente a lo que dicen todos. Me va a decir son la contrariedad absoluta. Sí, chicos, miren lo que tengo acá. Tenemos un batidor de alambre y vamos a hacer eso, chicos. Vamos a batir hasta que esto quede crema. Toda masa empieza por la crema. El que te está diciendo otra cosa te está vendiendo cualquier verdura. La masa empieza por líquido y por crema. Y después lo vamos a espesar. Pero eso es lo que es la masa. El gluten activa luego. En cualquier masa, chicos, por favor. Bueno, acá empezamos a batir. Bien, ligeramente batimos y ahora yo les voy a mostrar cómo está quedando. Me falta un poquitito más de harina porque recuerden que siempre lo hago a ojo. Un poquitito más apenas. Un poquitito más de harina, apenas más de harina. ¿Ven que esto está líquido? Tiene que quedar punto letra aproximadamente. O sea que tiene que quedar un poquito más espeso apenas. Es líquido, pero no tan líquido. Estamos hablando de crema. Si se le llega a pasar la harina, le vuelven a colocar un poco de agua y así solucionan el problema. Acá no hay ningún problema porque estamos líquidos y sólidos. Y tiene solución, hasta el momento todo tiene solución. Bueno, ¿ven, chicos, cómo va quedando? Ese es el punto consistente para llevarlo a reposo aproximadamente. ¿Ven cómo está? Es un poco más, es un poquito más espeso que líquido. A ver si lo pueden apreciar. Ese es el punto exacto. Para dejarlo reposar, lo vamos a dejar reposar bastante. Esto va a quedar tapado con un papel film. Lo vamos a tapar con un papel film y lo vamos a dejar descansar por lo menos 1 hora, lo dejo yo. Lo podés dejar menos tiempo, lo que te parezca a vos, pero esto tiene que empezar a activarse. La levadura tiene que activarse, el gluten también se va a empezar a activar, todo va a empezar a activar. Esto es un proceso mecánico de la masa. Es una masa de fuerza. Recuerden que es una masa de fuerza. Bueno, chicos, hasta acá el primer paso. Le voy a tapar. Si tienen una tapa de tupper, lo tapan con la tapa del tupper. Yo le diría que no, porque necesita aireación, necesita ir elevando, ir aireando. Pero bueno, con un film lo pueden tapar tranquilamente, papel film. Bueno, chicos, acá tenemos papel film. Recuerden que siempre vamos a trabajar con papel film. Así que lo tapamos, cortamos acá. Perdón que estoy haciendo varias cosas a la vez. Cortamos, lo tapamos bien.
y lo llevamos a reposo. ¿Dónde lo pongo yo a reposar esto? Cerca, miren, yo agarro y lo pongo en el refri, o sea, cerca de donde está todo el calor del refrigerador. ¿Por qué? Porque el calor del motor del refrigerador le va a dar la posibilidad de tener la parte mecánica de la masa, poder empezar a elevar. ¿Ven, chicos, dónde lo dejo yo? Cerca del refri. Porque ahí está la parte del motor de la heladera que le va todo el calor. Así que yo lo dejo ahí, que vaya trabajando sola la masa y con el foe, el papel folio, el papel antiadherente. Perdón, papel film. Bueno, si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, te voy a pedir que le des like, que te suscribas, que actives la campanita para recibir todas las notificaciones, chicos. Miren los videos completos, eso ayuda mucho al canal. Recuerden que eso es la métrica del canal, mirar videos completos. Un video que está mirado a medias, si te interesa, después seguir mirando otros videos. Si no te interesa, la verdad que el que no le interesa un video o un canal directamente no lo ve. Miren videos completos, no lo digo para mí, para cualquier youtuber, eso ayuda mucho, chicos. Miren los videos completos, compartan en sus redes sociales, si tienen redes sociales, con sus amigos, con la abuela, con el perro, con la tía, con el vecino, con el que sea, lo comparten. Les agradezco un montón porque lo compartan. Bueno, seguimos con la preparación, chicos. Ahora lo dejamos descansar. Está ahí leudando la masa. Y la masa, recuerden que comienza por líquido, sigue por crema y lo seguimos haciendo así. Y esto va a ser un pan integral sin sal. El que le quiera agregar sal, le pone una cucharadita de sal y ya está. Muy simple, chicos. A ver, chicos. Acá tenemos lo que dejamos fermentar, la levadura recién estaba inflada, yo la toqué y se desinfló. Acá tenemos la levadura con la harina, con la masa, ven cómo quedó, ven que hizo todas burbujas, ustedes pueden observar las burbujas que hizo. Ahora le vamos a agregar un poco de harina. Recuerden que siempre vamos a estar trabajando con poca harina porque ya está hecha, ya está leudado, ya está activado esto. Y vamos a empezar a trabajar la masa. Esto se trabaja desde afuera hacia el centro, así. Algunos lo hacen desde el centro, le ponen el líquido al centro, pero yo lo trabajo siempre así, de los costados para el centro, Así, vamos sacando todo lo de las paredes del bol y vamos trabajando la masa. Así vamos trabajando. Vamos trabajando así y después vamos a ir trabajando desde los costados. Ponemos un poquito más. Nunca pasarse de harina, por favor, chicos. Nunca pasarse. Se puede solucionar con un poco de agua después, pero igual no pasarse. Porque tiene que tener lo justo y necesario. No tiene que quedar seca. La masa tiene que quedar bien húmeda. ¿Ven cómo se está formando ya? Pero esto no es seco. ¿Ven que no es seco, chicos? Ahora les muestro cómo sigue esto, cómo continúa. Bueno, chicos, esta tabla es no tóxica, es para cortar las pizzas. Y vamos a tirar un poquito de harina acá, apenas. Lo pueden hacer arriba de una mesa si quieren, arriba de una mesa también. Y vamos a empezar a sacar la masa.
que ya está, ven que es chirle, no es una cosa seca. La masa no puede ser nunca seca. Por favor, chicos, nada de seco. Esto se le va. Hay que sobar la masa. Acá me parece que es imposible trabajar la masa. Pero ustedes ven que ya está tomando forma. Esto ya está tomando forma. Y ahora la vamos a pasar a hacer en otro lugar que sea mejor porque acá no se puede. Bueno, como ustedes pueden ver, acá la masa ya está formada. Ahora le damos movimiento para que se active el gluten. Es darle movimiento, perdón, que el movimiento de la cámara y de la mesa. Voy a tratar de acomodar eso un cachito. Ahí le puse apenas más de aceite de oliva arriba para que no se le pegue en la mesa tanto. Pero miren cómo queda, ¿ves? ¿Cómo está? Esto ya está. ¿Ven cómo ya está esto? Miren. Si ustedes le quieren poner adentro cebolla, que viene cebolla seca, polvo de cebolla, de ajo, saborizante adentro, le ponen, chicos, no hay ningún drama. Ahora le voy a poner apenas un poco más de harina. Espolvoreamos un poco más de harina. Ven que apenas no es mucha harina, es apenas de harina. Un poco más de harina y ya estamos. ¿Ven cómo está esto? ¿Ven cómo está? Tiene que quedar así la masa. Así. Así la masa. Así, la trabajan de un lado, la dan vuelta, la trabajan del otro, dan vuelta, la van trabajando así. Una vez que ustedes tienen esto hecho, la meten de nuevo adentro del bol, con un poco adentro del bol, un poco de aceite de oliva para que no se pegue en el bol, y lo dejan leudar otro buen rato. Acá ven, chicos, que le ponemos un poquito de aceite de oliva apenas en el bol. Así lo esparcimos bien todo alrededor. Así la masa puede descansar nuevamente adentro del bol. Le ponemos todo adentro del bol. Ya hemos amasado bastante. Mientras que... Y la masa descansa adentro del bol. La dejamos descansar dentro del bol. Más o menos por una hora más va a tener descansando dentro del bol, o media hora más o menos aproximadamente. Chicas y chicos, acá como podrán ver ya se elevó la masa. Yo la apreté un poquito porque le desgasifiqué, le saqué todavía, se había hinchado todo acá arriba. Yo la desgasifiqué. Acá pasamos un poco de aceite de oliva con la mano, lo esparcimos todo en la bandeja para que no se pegue el pan. Y vamos a hacer acá unos panes. Ahora les muestro bien cómo. La verdad que esa bandeja blanca que no se ensucia ni nada, o sea, no deja ningún germen ni nada. A mí no me gusta, me gusta más la bandeja de madera. Siempre tuvimos tabla de madera, así que bueno, chicos, sacamos un poco de... Acá sacamos un poco de masa. Vamos a sacar un poco más. Vamos a sacar bastante. Y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un bollo, así rápidamente hacemos un bollo, miren. Estamos haciendo un bollo, como para una pizza, un bollo. Estamos haciendo un bollo, lo ponemos acá. Lo estiramos un poco.
quieren hacer así, ay, se me pegó. Si ustedes lo quieren hacer así, puede ser así. Si ustedes lo quieren hacer un poco más, ahora le voy a poner un poco de harina para que esto no se pegue. Volvemos con un poco de harina. Si ustedes lo quieren hacer más, que quede más parecido a la hamburguesa, se podría hacer con el cortante. Acá tienen un cortante. Si ustedes lo quieren hacer con el cortante, lo hacen con el cortante, como lo quieran hacer ustedes. A ver si encontramos un cortante, ahora le digo. Acá tienen un cortante, que es el cortante como de una hamburguesa, pero siempre tiene que ser más grande que la hamburguesa. Pues lo vamos a cortar igual, así. Giramos así y ya tenemos el corte. Y lo ponemos en la bandeja y lo dejamos leudar. Ahí quedó en la bandeja, agarramos otro pedazo. Eso va a leudar. Si lo quieren hacer más finito, lo hacen más finito porque eso tiene que leudar. Estamos haciendo un bollito con un pedazo de masa. Que se integre bien. Espolvoreamos con un poco de harina, como siempre. Es la misma harina que usamos, chicos. Es la harina integral, recuerden. Que no es la harina común. Espolvoreamos. Desgasificamos un poco, estiramos. Y cortamos. Acá tienen otro. Ven cómo quedó, esa parte de abajo. Y los vamos poniendo todos, ven cómo queda en la bandeja. Eso va a quedar en la bandeja mucho tiempo para que le eleve. Tiene que leudar. Son 30 minutos más. Estamos haciendo otro bollo. Y esto van a decir, uy, qué pesado, tengo que estar mucho tiempo. Chicos, cuando ustedes tienen que hacer el pan, los panaderos lamentablemente cuando tienen que hacer el pan tienen que ir a la mañana tempranito, a las 2 de la mañana a hacer el pan. Ustedes no van a ir a hacer el pan a las 2 de la mañana. Pero con que empiecen a hacerlo a las 8 de la mañana, se levantan tempranito, cuando llevan a su hijo a la escuela. Y ya empiezan con la primera parte y ya después siguen con las otras. Cuando tienen que hacer, acá estamos haciendo el otro bollito, cuando ustedes ya tienen que hacer la comida, que van a empezar casi siempre acá a las 11 de la mañana, se hace el almuerzo, se empieza a hacer el almuerzo para las 12, bueno, ustedes ya tienen los panes preparados para, ya en el horno, o sea, ustedes ya tienen los panes horneando. Acá está la otra. Y entran muchos, chicos. Van a tener muchos para hacer con este poco de masa. Ustedes tienen para hacer un montón de panes para hamburguesas. O sea, miren todo lo que la rinde. Bueno, chicos y chicas, amigos de YouTube, acá tienen los pancitos, que son como pancitos para hacer las hamburguesas. Miren cómo salieron. Son de ahí es donde se unieron todos, porque se unieron, hicieron como una estrella y los tuve que ir cortando. Queda todo, se pegan unos con otros y ustedes lo van despegando cuando lo van cortando. Son justo la medida para hacer las hamburguesas. Si ustedes quieren hacer las hamburguesas, arriba les dejo el link. Arriba, acá, les voy a dejar la tarjeta para pasar, el link para pasar al video de las hamburguesas. Acá tienen que ser los panes y si ustedes los quieren hacer con sal, le ponen sal. Y si le quieren poner semilla de sésamo, semilla de arriba, le ponen. Recuerden que son de harina integral, sin sodio, porque para conseguirlo es bastante bravo conseguir pan sin sal, porque te dicen que no tienen sal y tienen sal igual.
Chicos, el horno va a 190 grados centígrados, que serían 376 Fahrenheit me parece, y son 35 minutos. Lo precalientan al horno un poquito, porque directamente ya cuando llega al punto de que ya subió la temperatura, los pueden poner y ya está. O sea, son 35 minutos dentro del horno en 190 grados centígrados Celsius y 375 Fahrenheit. Bueno, esos son vendría a ser como una fugaza, son los panes chiquitos. Gracias por haber visto el video. Recuerden que lo pueden hacer en horno convector, o en horno común a gas, o en horno eléctrico arriba a bajo calor. Recuerden que arriba a bajo calor en un horno eléctrico va a ser mucho más rápido y va a necesitar menos calor. Está hecho con convector, pero ustedes lo pueden hacer en otro horno. Según la capacidad del horno de ustedes es como lo van a cocinar. No todos los hornos son iguales, chicos. Así que tengan en cuenta controlar, sabiendo cada cual el horno de cada uno, cómo calienta y cómo funciona. Bueno, chicos y chicas, quiero que vean acá cómo quedaron las hamburguesas con los panes de hamburguesa. Recuerden que son panes que son de harina integral. Recuerden eso. Acá miren cómo quedaron abundantes las hamburguesas. Ahí arriba yo les dejé el link para que pasen para ver cómo se hacen las hamburguesas que hago yo. Ahí está, gracias por mirar, chicos, le agradezco un montón. Miren qué lindo pan, no le va a hacer mal al estómago porque es pan integral, chicos, es con harina integral, así que no le va a hacer mal. Es pan negro. Es riquísimo, adentro es suave, es esponjoso, es como corresponde que esté el pan, chicos. Perdonen que tiembla un poco la cámara, que estoy filmando, para que vean cómo quedó. El queso adentro tiene mayonesa, tiene tomates. Gracias, miren chicos, les mando un beso grande, un fuerte abrazo. Bye, 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 bye.